vamos a estar pues recibiendo un tema muy desde la perspectiva muy bíblica y pastoral, en donde nosotros podremos llegar a entender cómo siempre a través de la palabra podemos encontrar esperanza. Y es por eso que pues hoy tenemos la bendición de contar con nosotros con el doctor Jerry Porter, que es pues superintendente general emérito de nuestra iglesia en Nazareno, pero estábamos ya hace un rato haciendo algunas remembranzas por ahí, ¿verdad? De toda su trayectoria y experiencia en el ministerio aquí en nuestros países, en Latinoamérica, pero también a nivel global. Pero yo quiero remembrar un poquito con respecto a que el doctor Porter pues fue también rector de esta institución aquí en Sendas, y más o menos a finales del año 79 y hasta más o menos a mediados de la década del 80, desarrolló un ambicioso e innovador programa de estudios por extensión, que fue algo sin precedentes en la Iglesia Nazareno en América Latina. Y luego, pues, en el año 85, esto vino a marcar un hito en la experiencia académica y en la responsabilidad eclesiástica de la institución. Este programa descentralizado de estudios para ministros en servicio comenzó en San José, pero luego se extendió por Argentina, Perú, Bolivia, Ecuador, Guatemala, etcétera, etcétera. Y yo diría que esto solo por mencionar algunos países, y aquí hago un breve paréntesis muy rápido porque debo decir que definitivamente pues este proyecto yo fui beneficiado, por así decirlo, porque recuerdo que empecé el ministerio pastoral allá por el año 82, así que no crean, hay bastantes años por ahí. Pero recuerdo que pues nos dimos cuenta que necesitábamos las herramientas necesarias para el ministerio, y nunca se me olvida cuando nos empezaron a hablar de el programa de CENETA, este programa de estudios teológicos descentralizados para ministros que ya estábamos en el campo de batalla, ¿verdad? Sirviendo al Señor. Y a partir de ahí comenzamos, ¿verdad? Nuestra trayectoria en el aspecto de lo que era la capacitación teológica. Gracias a esta visión y a esto que pues el doctor Porter desarrolló en su momento como rector aquí en Sendas. Pero gracias a Dios, hasta el día de hoy, Sendas pues ha dado continuidad a este programa descentralizado de estudios para ministros en servicio y para el liderazgo de la iglesia en general. Y todo esto yo digo gracias a esta iniciativa que en su momento, ¿verdad? El doctor Porter fue el gestor de esta visión, pero también hoy día, gracias a Dios y al trabajo muy extraordinario que está desarrollando nuestro actual rector, el doctor Rubén Fernández, y todo su equipo de colaboradores. Así que el Seminario Nazareno sigue adelante con esta proyección y visión de capacitar al más alto número de líderes y pastores y ministros para la obra del ministerio. Y por eso siempre estamos animándoles a que, si usted quiere conocer más de nuestros programas y de todo lo que acá tenemos como los programas de educación teológica, por favor, no deje de escribirnos a info@seminarionazareno.net, info@seminarionazareno.net, y ahí usted puede recibir toda la información que usted quiera conocer sobre nuestros programas. Pero bien, el doctor Porter, además de estar sirviendo o haber servido en este campo, pues el doctor Porter también ha servido como pastor, como misionero pionero, superintendente de distrito, director regional y superintendente general en la Iglesia del Nazareno. Así que pues ha tenido una amplia trayectoria en el ministerio y una tremenda influencia también en el liderazgo en nuestra iglesia a nivel global, y actualmente pues ya ha retirado como superintendente general emérito, como les decía, pues es voluntario junto a su esposa Tony en un país de acceso creativo, en donde ellos actualmente pues han decidido seguir sirviendo al Señor como misioneros voluntarios. Y en esta ocasión el doctor Porter está con nosotros para compartirnos este interesante tema, gracia suficiente. Y hemos puesto ahí, o hemos visto ahí, dos frases muy importantes: del dolor al gozo, y cómo podemos nosotros también pensar en superar las fases del luto en momentos de dificultad. Así que yo sé que este es un tema que va a ser de mucha bendición, y vamos a orar, vamos a poner este tiempo en manos del Señor, y luego el doctor Porter va a quedar con nosotros. Padre, te damos gracias. En este hermoso tiempo te bendecimos por la oportunidad tan maravillosa que nos regalas de estar en tu presencia. Gracias porque siempre tendrás una palabra de esperanza y de bendición para nosotros, aún en medio de la crisis. Y sabemos, Dios, que esta crisis global que ha afectado, Señor, a muchas partes del mundo, hoy, Señor, habrán muchas personas desesperanzadas o aún sufriendo también la pérdida de algún ser querido. Y hoy, Señor, queremos escuchar tu voz, en donde podamos reconocer que tu gracia siempre será suficiente para nosotros. Y por eso, Padre,
Queremos que nuestros corazones estén listos, preparados para escuchar tu voz y recibir el consejo de tu palabra, lo que tú tengas para hablarnos en boca de tu siervo el día de hoy. Señor, gracias. Ponemos la vida del doctor Porter en tus manos. Úsalo como solo tú puedes hacerlo, Señor, y que a través de tu Espíritu Santo tú seas hablando a nuestros corazones. En el nombre poderoso de tu amado Jesucristo oramos y en tu nombre damos gracias. Amén. Bien, otra vez, gracias por estar con nosotros todos y gracias, doctor Porte, por tomar de su tiempo y compartir este tiempo con nosotros. Así es que el tiempo es suyo. Adelante. Muchas gracias, Felipe, y es un gusto poder saludarte. Y también de esta forma, esta mañana o esta tarde, dependiendo de dónde estén localizados, es un fuerte abrazo virtual, manteniendo la distancia necesaria, pero un fuerte abrazo en el amor de Cristo para todos ustedes. Y es un gran gozo poder compartir en este momento con la comunidad del Sendas, y vamos a compartir un mensaje que es muy cercano a nuestro corazón. Es un testimonio de la experiencia que vivimos como pareja con nuestra hija que tuvo cáncer, y cómo sufrimos esas experiencias. Pues mi hija nació en los Estados Unidos, pero aquí pueden ver la foto cuando ella tenía pues 1 año, y visitábamos a mis padres que eran misioneros en Puerto Rico. Vivíamos en esa época en la República Dominicana, y este fue el día que nuestra hija Amy dio su primer paso, caminó por primera vez, y papá con su cámara captó ese momento. Ven mis manos bellas abajo a la izquierda, esas son las manos mías, y mi esposa que recibe a Amy en sus primeros pasos. Pues mis hijos crecieron en la República Dominicana, ahí nació nuestro hijo, y siempre fueron muy buenos amigos, Amy y Bill, o Billy, como lo conocen. Aquí nos ven en la fotografía. Hace 40 años nos pasamos a vivir en Costa Rica, en el Seminario de Nazareno, de las Américas. Aquí nos ven en la casa del hermano Fernández, pero claro, antes de que él llegara. Mis hijos fueron de mucha inspiración para nosotros durante esa época, los 7 años que vivimos en Costa Rica. Y luego en Guatemala, como director regional, otra vez mis hijos muy cercanos, muy amorosos unos con otros. Y fue en Guatemala que descubrimos que mi hija estaba sufriendo de dolor en la muñeca izquierda, y hicieron 2 cirugías en Guatemala para ver qué estaba pasando, y finalmente nos refirieron a expertos en oncología para ver qué estaba pasando, y descubrimos que ella tenía cáncer en la muñeca izquierda. Y así fue que ella tenía 17 años cuando le amputaron el brazo izquierdo, y siendo ella zurda, pues fue un momento bien difícil. Y luego perdió su pelo, y pues fue un momento bien difícil, pero comenzamos a aceptar la vida nueva que vivíamos, y todo el mundo estaba orando, todos rogando a Dios que la sanara, que le diera vida, y ella pues continuó su vida, y pues tristemente o penosamente a los 20 años pasó a estar con el Señor, a pesar de todas las oraciones de todos los santos. Si la cantidad de oración sana, pues ella debía haberse sanado. Si la cantidad de oración, o si gente con fe saben orar, también ella debía haberse sanado. Pero Dios nunca rinde su soberanía. Dios es Dios en su trono eterno. Y rogamos y pedimos y hasta peleamos, pero siempre al final, como Jesús dijo, hágase tu voluntad y no la mía. Y así fue que ella falleció, tenía 20 años, faltando solo 3 semanas para casarse, con un joven que luego fue misionero en Jordania y hoy está ministrando como misionero nazareno en Etiopía. Fue un momento bien difícil. La muerte de ella fue bien difícil. Y luego de la muerte de mi hija, pues mi esposa se sintió un poco mal porque teníamos una cantidad enorme de tarjetas y cartas que la gente nos mandó, y decían, oh, cómo sentimos la muerte de Amy. Y cada vez que empezábamos a leer las cartas nos sentíamos tan mal que comenzamos a llorar profundamente. Entonces era tan difícil que sencillamente pusimos todas las cartas y todas las tarjetas en una caja. Yo era en esa época superintendente de distrito viviendo en Baltimore, en Estados Unidos, y pusimos todo en la caja, en la esquina de la casa, y
lo dejamos ahí. Un par de meses después, mi esposa se sentía un poco apenada de que no habíamos leído las tarjetas y las cartas y empezó a sacarlas. La primera que abrió decía a puño, escrito: sentimos la muerte de Amy, pero la gracia de Dios será suficiente. Y después ella pues agarró otra tarjeta y otra vez escrito a mano: la gracia de Dios será suficiente. La tercera tarjeta a mano decía: será suficiente la gracia de Dios. Y la cuarta y la quinta, 10 tarjetas que sacó de la caja, y las 10 a mano, a puño, decían: la gracia de Dios será suficiente. En ese momento mi esposa dijo en voz muy alta, en la casa distrital: no, la gracia de Dios no es suficiente. Pues en ese momento yo preferí no decir nada, porque esto es entre mi esposa y Dios, y yo no me meto en pleitos ajenos, ¿verdad? Entonces, en ese momento, Dios le habló. Dios le habló con una voz muy, muy sutil por su espíritu y dijo: Tony, estás muy cansada. Me acusas de que la gracia que te doy no es suficiente. Pues quiero que mañana, después que descanses y duermas, vayas a la Biblia y examines lo que dice la palabra de Dios en cuanto a mi gracia es suficiente. Pero por ahora descansa, duérmete, estás muy cansada. Y así fue. El día siguiente sacó mi esposa su café con leche, sacó su léxico griego, porque había estudiado un poco de griego para esa época, y buscó la cita que aquí vamos a ver cuando Pablo escribe a los Corintios. Dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne. Acerca de esto 3 veces he rogado al Señor que lo quitara de mí. Y Él me ha dicho: te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gozosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Por eso me complazco en las debilidades, insultos, privaciones, persecuciones, angustias, por amor a Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Mi esposa fue a estudiar esa palabra: suficiente, basta, mi gracia. En griego la palabra es arqueo, que traducido es apenas o suficiente. Estás rodeado, arqueo, estás rodeado de muros y de repente un muro se abre y puedes escapar. O arqueo significa que vas en un rumbo y sutilmente Dios cambia el rumbo a otro rumbo. Arqueo. Hay un pasaje paralelo que usa ese mismo verbo en griego, en hebreos: sea vuestro carácter sin avaricia, contentos, es decir, suficiente con lo que tenéis. ¿Por qué? Arqueo, es suficiente. Él mismo ha dicho: nunca te dejaré ni te desampararé. Y otra referencia bíblica es la parábola de las 10 vírgenes que tenían sus lámparas esperando al novio, 5 insensatas y 5 prudentes. Y cuando esperaban al novio, se les agotaba el aceite a las insensatas, pidieron aceite a las prudentes para sus lámparas. Se recuerdan que las prudentes dijeron: eh, no, no sea que no haya suficiente, es la palabra arqueo, que no haya suficiente para nosotras y para vosotras. Id a los que venden y comprar para vosotras. Y como saben, pues cuando salieron perdieron la entrada, llegó el novio. La palabra arqueo entonces significa que es apenas, tenemos suficiente solo para nosotras, no nos sobra nada, no tenemos un poco de sobras para darte, no tenemos aceite extra, tenemos apenas suficiente. Y estudiando estos pasajes, mi esposa recibió del Espíritu Santo esta palabra. Mi esposa es mística y Dios le habla, y a veces Dios me habla a mí con la voz de mi esposa también. Entonces, Tony, dijo el Espíritu Santo: Tony, este será el año más difícil de toda tu vida. Tu hija ha muerto, tu mejor amiga ha muerto. Cuando piensas que ya no podrás sobrevivir, yo te daré gracia arqueo, es decir, apenitas, suficiente para ese día.
para esa hora, para ese momento. Y así fue, gracias a Dios. Sentíamos que no podíamos seguir, llorábamos profundamente, no sentíamos gozo ni risa, no podíamos cantar. Yo dirigía ese distrito, como siguiente distrito con 86 iglesias, visitaba las iglesias después de la muerte de mi hija y no podía cantar, porque si empezábamos a cantar, de repente brotábamos en llanto. La música como que abría la fuente de las lágrimas. Entonces, pues llegando a los cultos me parecía yo como alguien muy enojado. Ahí yo parado, ni cantando estaba, pero era un momento bien difícil. Queríamos llegar tarde a los cultos para no saludar a nadie. Queríamos salir temprano para tampoco saludar a nadie. Es que las emociones estaban destrozadas. Era como una herida física, pues una herida emocional. Y recuerdo que también Juan Wesley nos enseñó que la gracia de Dios, que será suficiente, es mucho más que la inmerecida misericordia de Dios. También es el poder de Dios. La gracia es el poder necesario de Dios para producir el querer como el hacer. Es decir, la gracia de Dios para vencer momentos difíciles, la gracia de Dios para vencer tentaciones, la gracia de Dios suficiente, apenas. Parece que no es suficiente, parece que no, que la gracia de Dios no es suficiente, pero sí, apenitas, pero sí, es suficiente. Gracia suficiente para cada día, para cada momento. Es como el maná. No puedes agarrar un montón de maná para 3 o 4 días. Se dañaba. El maná era para ese día. Y la gracia que Dios te da y me da a mí es gracia para ese momento, para superar cualquier crisis. Aún cuando me toca morir, me da la gracia necesaria para ese momento de mi experiencia. Mi experiencia también, mi esposa nos llevó a un libro que hablaba de la pérdida y cuáles son las fases de una gran pérdida. La primera fase es shock, es decir, estamos en el momento de que no podemos creer que ha pasado, parece que es una pesadilla, parece que, somos incrédulos, no es posible que mi hija ha muerto y nos amanecemos en la mañana y pensamos, vamos a verla hoy, y es bien difícil, ese momento de shock es confusión, desorientados, inquietud, nos sentimos bien inquietos, los motores emocionales están corriendo, nos sentimos desahuciados, es un estado de alarma, los nervios están de puntillas y nos sentimos distanciados, como que estamos mirando nuestra vida pero a distancia, como que no estamos ahí, como que estamos mirando lo que está pasando como si fuéramos espectadores desde afuera. En la fase del shock es como una anestesia que Dios nos da para poder sobrevivir el culto fúnebre, las actividades necesarias que siguen a la muerte de un ser querido. Uno va al culto fúnebre, uno va al cementerio y a veces hasta no lloramos mucho porque el shock es tan fuerte, la anestesia que Dios nos da es fuerte y no sentimos realmente, no sentimos, es como estamos en una anestesia, estamos dormidos, como que no sentimos la verdad. La segunda fase es comprensión real de que hemos perdido algo muy, muy significativo. Comenzamos a sentir y cada vez aumentando después. Cuando ya pasa la anestesia de la primera fase, sentimos profundamente el dolor, intensamente el dolor. Y esto no tiene que ver solamente con muerte de un ser querido. Puede ser una enfermedad que yo mismo tengo, puede ser un divorcio, puede ser un hijo rebelde, puede ser perdí el trabajo, puede ser cualquier tipo de pérdida, puede llevarnos por estas fases, por esos periodos difíciles. Y sentimos la inmensidad, la intensidad del dolor. Hay más ansiedad en esta fase. Estamos muy nerviosos. Sabemos que somos muy vulnerables. Sentimos muchos conflictos emocionales y lo hacemos también con otras personas. Disculpe que lo escribí en inglés. Conflictos emocionales. Y hay un periodo de estrés. Estamos estresados todo el tiempo, irritados todo el tiempo, hipersensibles. Cualquier cosa nos molesta, cualquier cosa nos hace llorar, cualquier cosa nos saca de quicio. Y sentimos cólera.
cólera contra los médicos, contra el jefe, contra la persona que se divorció de nosotros, contra abogados, contra el cónyuge, enojo contra uno mismo. Y el enojo es una parte normal. Enojarse es una parte normal. Recuerdo que a veces le decían a mi esposa, a sus amigas y las personas, pues Tony, tú no debes de sentir enojo contra Dios, porque tú eres una mujer santificada, una mujer que ama a Dios, y tú no puedes expresar esa cólera contra Dios. Y ella les dijo, bueno, quizás tú no puedes, pero yo sí, yo sí puedo, porque Dios es todopoderoso. Y yo creo que Dios puede sanar. Y yo le rogué a Dios que sanara a mi hija. Él decidió no hacer lo que yo le pedí. Yo le rogué que sanara a mi hija y él dijo que no. Así que, pues yo estoy enfadada con Dios y así se lo digo a la cara. Entonces, recuerdo algunos de los salmos donde David habla con frustración. ¿Dónde estás, Dios? ¿Estás dormido? ¿Qué pasa? Acude a mi necesidad. Y qué lindo que podemos expresar nuestro enojo. El enojo que yo expreso contra Dios es como un niño de 3 años que pide confites, pide dulces, y la mamá le dice, no, no puedes tener más dulces. Y él quiere sus dulces y se enoja. Y quizás le da patadas a la mamá con sus piecitos. Y la mamá no deja de amarlo porque él está enojado. El enojo es una expresión real de emociones. Hay que enojarse sin pecar, dice Pablo, pero el enojo es normal en la vida. Y después también sentimos culpa. Quizás yo debiera haber buscado otro doctor, hacer algo más rápido, más temprano. Sentimos culpa cuando estamos sufriendo esta pérdida. Fase número 3 es conservación. Ahora, pues nuestras fuerzas emocionales se han gastado, nos sentimos débiles, nos aislamos de la gente, no queremos ver a la gente, no queremos hablar con ellos. Todos dicen lo mismo, ¿cómo está, hermano? ¿Cómo está, hermana? Y no tienen tiempo para escuchar toda la anécdota de cómo estamos. Ellos solo quieren escuchar si estamos bien, gracias a Dios. Así que nos sentimos alejándonos de las personas, sentimos desesperación, sentimos que nunca vamos a superar esta pérdida. Y claro, por las emociones exageradas y la energía que gastamos en esa experiencia, pues hay fatiga y dormimos mucho, sentimos más fatiga. Estamos procesando la pena. Es un proceso. No hay forma de minimizar el tiempo necesario. Va a tomar tiempo. Igual que una herida en mi brazo toma tiempo para sanar, igual toma tiempo sanar una herida emocional. Y la reclusión, aislamiento, reclusión. Esta fase es quizás la que dura bastante tiempo porque estoy procesando la realidad. Ya pasé por el shock y ahora realidad de lo que he perdido, el dolor intenso, y ahora poco a poco estoy recuperando sanidad emocional. La siguiente fase es, pues, sanidad emocional. Poco a poco siento que estoy tomando control de mis emociones y estoy cediendo los roles antiguos. Ya nunca más seré el papá en carne a mi hija. Nunca más podré darle sus abrazos, no la podré entregar en matrimonio, no podré tomar los nietos que ella me pueda dar. Estamos cediendo los roles que quisiéramos cumplir, que eran parte de nuestra vida y ya no existen. Todo ha cambiado. Forjamos nueva identidad. Soy todavía una persona. Dios me ama. Soy esposo, soy padre de mi hijo. Seré abuelo de mis nietos futuros. Estoy forjando nueva identidad, pero nunca seré el que antes fui. Y empezamos a perdonar a las personas por lo que nos dicen. Y empezamos a olvidar cosas, quizás lo más doloroso, lo más penoso. Empezamos a olvidar esas cosas poco a poco en este proceso de ser sanados. Buscamos nueva razón para vivir. Empezamos a reorganizar la vida a través de otros goles, otras metas, otros propósitos. Y la herida va sanando poco a poco. La herida emocional va sanando. Renovación es ya empiezo a tener mi nueva identidad, empiezo a tomar responsabilidad de mis emociones, mis palabras, mis hechos. Ya no puedo echar la culpa
a la muerte de mi hija, por lo que estoy haciendo, ya tengo que tomar responsabilidad de mi conducta. Y aprendemos a vivir sin algo. Aprendemos a vivir sin mi hija, a vivir sin ese empleo. Un sueño quedó despedazado y aprendemos a vivir sin ese sueño que teníamos. Y no es fácil. Murió mi papá o murió mi hija, murió un ser querido, perdí el trabajo, me enfermé. Me dicen que tengo solo 2 meses para vivir. Y empezamos a vivir sin la esperanza de una vida larga, pero seguimos viviendo. Enfocamos en nuestra necesidad interior. Dios nos está ministrando y empezamos a conectarnos más con otros. Empezamos a reír un poco. Empezamos a disfrutar un poco la vida. El primer año y medio es un tiempo quizás muy difícil, pero ya empezamos a conectarnos y buscamos sustitutos. Es decir, hay un vacío en el corazón y empezamos a buscar algo que empieza a llenar esa necesidad emocional. Invertimos más amor en los otros hijos. Quizás murió mi esposa, pues Dios me da el gusto de tener otra esposa. Y esos son los cambios que van sucediendo. ¿Y qué tiempo durará? Pues no se puede decir. Si cada uno de ustedes levanta su dedo, cada uno levante su dedo, ese dedo tiene una huella digital que es única en la historia de la raza humana. Esa huella digital mía es única. Nunca ha habido una huella digital como esta y nunca otra vez habrá otra como la mía. Ahora, eso me da permiso a mí a procesar mi luto de acuerdo a mi personalidad, a mis necesidades, sin que me juzguen. Es doloroso que cuando alguien está pasando por ese proceso de pérdida y luto, critican a la persona. No llora suficiente, llora demasiado, siempre criticando que está procesando mal. Pero la verdad es que cada uno debe tener el permiso de procesarlo de acuerdo a su vida personal y su tipo de... Algunas personas, por ejemplo, mi hija murió y mi esposa rápido agarró la ropa, la regaló, tomó las cosas que teníamos de mi hija y las fue regalando a otras personas. Ella empezó a sentir más sanidad entregando esas cosas a otras personas y no tener que verlas todos los días. Pero hay otras personas que cuando muere una hija, dejan el cuarto intacto. No mueven ni una pieza de mueble, ni ropa, ni animalitos, nada. Dejan todo intacto y esa es su forma de procesar. Qué bueno que cada uno tiene el permiso de Dios y ojalá fuera así de nosotros también, de procesar de acuerdo a su personalidad. Y a veces hay que admitirlo, solo sobrevivir es la meta. Si solo puedo sobrevivir esta hora, este momento, este día, y llegará otro día, llegará otro momento, y Dios me dará su ayuda. En el momento que mi esposa estaba pasando conmigo el shock de la muerte de Amy, ella estaba tomando un curso de consejería pastoral. Y el domingo, cuando murió mi hija, mi esposa, pues el lunes tenía clase en el seminario, ahí en Baltimore. Ella fue y entregó un trabajo que había escrito, que estaba pendiente, y le dijo al profesor, siento mucho que no voy a estar hoy en la clase. Ayer murió mi hija y pues no tengo la energía emocional para estar aquí y vamos a tener que estar haciendo los arreglos de fúnebres. Y claro, el profesor la excusó de la clase y antes agarró a todos los estudiantes y dieron un abrazo conjunto, cosa que no podemos hacer hasta que pase este virus, pero todos se abrazaron con mi esposa en el centro. Y mi esposa le preguntó al profesor, pues, ¿qué palabra sabia me puede dar? ¿Qué me puede aconsejar? El profesor la aconsejó interesantemente. Lo primero que dijo es, tienes que aprender a perdonar lo que otros te dirán. Es decir, la gente no sabe lo que está diciendo, no sabe lo que estás viviendo y sin querer están causando más dolor en ti. Tú estás sufriendo la pérdida de tu hija y ellos dirán cosas como, pues Dios quería otra voz en el cielo y tu hija ahora canta en el coro celestial, qué bueno. Y la respuesta nuestra sería, pues mejor que vaya tu hija y deja la mía aquí, por favor. Sentimos una reacción fuerte. O nos dicen, pues todo obra para bien, Dios sabe lo que hace y regocíjate que tu hija murió. Pues es fácil que lo digan ellos.
pero perdí mi hija, mi única hija. Me hacen falta sus abrazos, ese cariño, esa presencia. Y, y otros dicen, pues mira qué lindo, hay gente que se ha convertido por la muerte de tu hija. Y yo digo, pues ojalá fuera tu hija la que se muere y que se conviertan por ella y no por la mía. Es decir, hay que perdonar. La gente dice cosas. Y los pastores somos culpables de hablar demasiado. Es decir, ¿qué palabras puede un pastor decirme a mí cuando muere mi hija? ¿Qué texto bíblico me puede leer? ¿Qué gran sabiduría me puede compartir? ¿Qué poema me puede leer? Para serle muy sincero, no importa lo que dice, lo siento como una herida más, porque las palabras como que tratan de explicar, tratan de arreglar todo, de que todo está bien y entiéndelo, Porter, así ella murió por esto y Dios sabe lo que hace, y me leen un texto. Y yo y mi hija leíamos todos los textos bíblicos de sanidad, orando a Dios que la sanara. Y Dios dijo que no, la sanó en muerte, la sanó en muerte. Pero ahora la Biblia no es mi mejor amigo, ahora la Biblia es, pues, tengo mis dudas y me distrae. Entonces, leyendo textos bíblicos, dando ponencias sobre la filosofía de la muerte, explicando lo que es el cielo, todas esas palabras, quizás sin querer, solo están hiriendo más a la persona. A los pastores les digo, ¿qué debes decir cuando estás con el que sufre? Mi sugerencia es no digas nada. Tu silencio es el mejor regalo que les puedes dar. Y llora con ellos. Si no sabes llorar, finge. Finge que estás llorando. Porque, porque lo que yo necesito no son palabras, no son expresiones, no es sabiduría. Lo que necesito es que alguien llore conmigo. Murió mi hija. Es un gran vacío. Llora con el que llora. Consuélalo con tu presencia. Después que pase el virus, dale un abrazo suave y llora con ellos. No hay remedio instantáneo, dijo el profesor. Esto va a tomar tiempo. La sanidad va a llegar. Si tú colaboras con Dios, va a llegar. Pero sí requiere un poco de tiempo. Y recuerden que no es de la fase 1, vamos a la fase 2, a la fase 3, a la 4 y a la 5. De repente saltamos a la fase 4, volvemos a la fase 2 por alguna experiencia. Y luego pasamos de la fase 3, estamos en la 5 y volvemos a la 3 otra vez. Es decir, no es un proceso mecánico que una fase va a durar una semana y luego 2 meses, luego 3 meses, no. Son expresiones de lo que uno siente, pero las personas individuales experimentan todo esto en formas muy diferentes. Y dijo el profesor de mi esposa, cuando alguien comparte su dolor, cuando alguien abre su corazón, cuando alguien con palabras expresa lo que siente, quita tus zapatos, quita las sandalias, porque estás pisando tierra santa. Es un honor enorme que alguien abra su corazón. No trates de responder con sabiduría, no trates de decir esas palabras. Escucha, llora y quita los zapatos, porque estás en tierra santa. Un texto final que quiero compartir y luego tendremos un tiempo para preguntas. Caída ya la tarde, les dijo Jesús, pasemos al otro lado. Ahora, fíjense, la idea de meterse en el barco y cruzar el mar de Galilea. ¿De quién fue esa idea? La idea fue de Jesús. Jesús tuvo la idea, crucemos al otro lado. Así que fue por obediencia a Jesús que ellos casi se ahogan. Fue en obediencia a Jesús que ellos entraron al peligro y fueron directamente al dolor. Despidiendo la multitud, lo llevaron a Jesús con ellos en la barca, tal y como estaba, pues estaba muy cansado. Había otras barcas con él también. Se levantó una violenta tempestad. Tú sabes muy bien que en tu vida han habido momentos muy tranquilos, días muy tranquilos, pero hay días que son violentos. Hay experiencias que son tremendas, una tempestad horrible. Las olas se lanzaban sobre la barca de manera que ya se anegaba. Es decir, el barco que casi se hunde.
El barco está a punto de hundirse. El barco está lleno de agua y está casi a punto de hundirse. Y Jesús estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. En medio de mi tempestad, mi mundo está en una gran crisis. Todo está al revés, todo anda mal. Y yo estoy rogando a Dios que haga algo y Jesús durmiendo, roncando. Yo gritando que me ayude y él roncando. Los discípulos lo despertaron. Y no fue con palabras suavecitas, oh maestro dulce, por favor, despierta. No fueron palabras sutiles y suaves. Lo agarraron por la pierna y le dieron un jalón de pierna, despierta maestro. ¿No te importa que perezcamos? Estaban enfadados. La idea de cruzar el mar fue la idea de él. Es por él que ellos están ahora en esta crisis. Y él durmiendo, pues enojados. Pues él se levantó, reprendió al viento y dijo al mar, cálmate, sosiégate. El viento cesó y sobrevino una gran calma. Y los discípulos se decían, Jesús les dijo a ellos, ¿por qué estáis amedrentados? ¿No tenéis fe? Y ellos se llenaron de temor. Decían unos a otros, ¿quién pues es este? Aún el viento y el mar le obedecen. Este pasaje para mí, el punto más importante de este pasaje es donde dice Lucas que el barco casi se hundió. ¿Por qué para mí es tan importante? Porque tú puedes ponerle cuantos adjetivos quieras, es decir, el barco casi se hundió. Es decir, que casi. Y cuantos casi les pongas, no importa, porque no se hundió. ¿Qué diferencia hay entre un barco que se hunde y uno que casi se hunde? Pues hay una enorme diferencia. Un barco se hunde, pero el otro no se hunde, casi se hunde. Está bien, si tú quieres ir en Titanic, ve en el Titanic. Yo prefiero ir en uno que sea casi Titanic. Yo quiero uno donde no se hunde el barco. Y cuando lleguemos al cielo, yo creo que mi barquito va a llegar al cielo, va a estar lleno de agua, casi se hunde mi barquito, las olas y la tempestad hizo desastre con mi vida. Y los que están mirando la entrada de mi barquito a la bahía dirán, mira ese barco Porter, es increíble que no se hundió, mira lo que le pasó, mira todo lo que sucedió, mira, y no se hundió. Y yo diré humildemente, por la gracia de Dios, por la arqueo gracia de Dios llegué, no por mis obras, no por mis buenos esfuerzos, ni por mis logros. Llegué por la gracia arqueo, que fue apenas suficiente, pero sí fue suficiente. No se hundió el barco, llegué. La gracia arqueo que Dios me ha dado para llegar a este momento. Y ustedes, sea cual sea la tempestad que están viviendo, sea que la tempestad fue hace unos 2 años, 5 años o la semana pasada, no importa, hoy mismo, cualquiera que sea la tempestad, hazte la pregunta, ¿será que Jesús todavía está en mi barco? Porque cuando hay una gran tempestad, están tirando todas las cosas para que no se hunda el barco, tirando todas las cosas fuera del barco. De repente ves a Jesús durmiendo, pues dices, mejor lo tiramos a él también, porque es peso plomo él aquí. Cuando estés en tu crisis, tirando cosas de tu vida, no tires a Jesús de tu vida, abrázalo más. Aún con llanto, aún con lágrimas, aún con cólera contra él, abrázalo y no lo sueltes, porque él es tu gracia y él te dará la gracia que necesitas, la que será suficiente para este momento, para este día. Oremos. Gracias, Padre Celestial, por tu gran misericordia en nuestras vidas, que nunca nos abandonas, nunca estamos solos, nunca dejas de acompañarnos. Y pedimos en este momento, Señor, que los que escuchan, sea cual sea tu tormenta, que tú les abraces, les sostengas, les calmes, y que los vayas sanando, Señor. Esta herida, Señor,
va a ir sanando por tu gracia suficiente. En nombre de Jesús. Amén. Bueno, Felipe, ayúdanos con las preguntas. Ok, muy bien, gracias, doctor Porter. Yo creo que ha sido un tema de mucha bendición y sobre todo, como usted bien lo dijo al inicio en su introducción, un tema cercano a su corazón. Creo que no hay nada mejor cuando podemos hablar de la experiencia y pues hemos tenido una gran cantidad de personas conectadas, mucha gente también enviándole sus saludos y pues la verdad que no podemos mencionar a muchos porque estamos para el tiempo de las preguntas, pero igual ha habido gente pues desde México, eh, parte de Sudamérica, América Central, hasta Seúl, Corea, han llegado saludos, así que desde Seúl, Corea, y por aquí tenemos saludos de la superintendenta del distrito, aquí del Distrito Central, la pastora, la reverenda Silvia Bustos, otro pastor también de aquí del Distrito Central, Juan José, Marco García, Edwin Martínez, dice excelente testimonio, el reverendo Elías Betanzo nos dice necesitamos compartir este testimonio con muchos, Mayela Acuña desde Poás, Paula Morales desde Panamá, Arturo Molina, José Abiel. Bueno, tenemos una gran cantidad de gente enviando saludos y agradeciendo también por este tremendo testimonio y la palabra también. Y sin duda alguna sí tenemos por aquí, doctor Porter, algunas preguntas y vamos con la pregunta de Gaspar Chiñas. Dice, buenas tardes, además de los pacientes que pueden cursar como, perdón, estoy leyendo otra cosa, disculpen aquí. Ok, vamos aquí, perdón. Estas son las preguntas que vamos a tener ahora. Gloria Aquino dice, mi hija ha perdido los bebés, 2 bebés, uno de 5 meses de gestación y otro de 4 meses. Lo que usted está hablando me ayudará a entender mejor su dolor cuando ella me lo exprese. Bueno, más bien, más que nada es un comentario. Pero Gaspar Chiñas aquí nos dice, ¿cómo podemos como iglesia local apoyar a las personas que han sufrido una pérdida? Sí, obviamente lo más importante es ser solidarios con ellos. Y eso, de acuerdo a tu personalidad, de acuerdo a tu forma de ser, sabrás cómo hacerlo mejor, pero tienes que ser solidario, tienes que de alguna forma expresarles que sin poder entender lo que están viviendo, porque es imposible, solo ellos están en su pellejo, solo ellos saben lo que están viviendo, nadie puede decir, por más que sea similar, todavía es distinto, así que hay que decir, aunque no entiendo lo que estás viviendo, sí quiero asegurarte de que yo te amo y puedo orar mucho por ti y siento mucho esta gran pérdida. Es decir, no vamos a menospreciar la pérdida. Es decir, pues ya estaba viejo, tu papá estaba enfermo, qué bueno que ya murió. No, no, no. No vamos nunca a despreciar la pérdida. Vamos a valorizar la pérdida. Y luego, lo mínimo que decimos mejor. Es decir, no hay que decir mucho. No les prediques un sermón, ni les saques citas bíblicas, ni les expliques toda la verdad de la vida y de la muerte, ni ningún poema, ni le cantes un himno. En ese momento llora con ellos, llora con ellos. Gracias, doctor Porter. Muy bien, tenemos más preguntas que quisiéramos compartir. Por acá dice, ¿hasta dónde es permitido en el duelo dejar que la persona mantenga un enojo con Dios? ¿Cómo ayudarle en ese proceso? Pues otra vez, depende mucho del carácter de la persona. Y cuando dije que cada persona tiene su huella digital y va a procesar el luto de acuerdo a su carácter personal, obviamente tenemos que ayudar que en ese proceso y hablando con ellos, que no hagan algo que sea dañino a sí mismo. Por ejemplo, suicidarse o empezar a tomar mucho alcohol y embriagarse o drogas. Es decir, hay cosas que la gente puede hacer para minimizar el dolor que son realmente muy, muy peligrosos. Y no por eso decimos, pues esta es mi solución. No, tenemos que ayudarles a no caer en algo que sea dañino físicamente o emocionalmente a ellos mismos. Pero aparte de eso, yo creo que hay que orar mucho y darle tiempo a Dios. La persona que siente enojo con Dios, primero debemos valorizar y decir, pues tienes razón. Mira lo que dice David en el Salmo y leer el Salmo donde David reclama fuertemente.
al Dios perezoso que no llega a su respuesta. Y en vez de decirle, si fueras más santo tendrías menos enojo con Dios, dile lo contrario. Tú eres una persona que ama a Dios. Dios está contigo. Él entiende tu enojo. Él entiende tu enojo. Dale tiempo. Y no le prediques sermones. Deja que el amor tuyo sea el mensaje. Muy bien. Ok, por aquí tenemos otra pregunta más y dice, me ha tocado intentar ayudar a una hermana que su esposo falleció y dice que sus pastores le hablan diciendo que Dios se lo llevó cumpliendo lo que interpretaban que dice la Biblia sobre el pecado de muerte. En medio del dolor ajeno, esta hermana recibió esta palabra y el día de hoy lucha con ese pensamiento. ¿Cómo podría ayudarla mejor? Porque dice, duele ver cómo no midieron palabras y por ignorancia lastimaron aún más su corazón. Y qué triste, ¿verdad? Qué triste que aún más ya doliendo, ya sufriendo y más penoso entonces, más lástima, más dolor. Sí, obviamente, pues animar a la hermana a saber que son ridículas las palabras que le están diciendo. Quizás calvinistas exagerados, pues dicen que es la voluntad de Dios. Dios quiere y Dios quiso que se muriera. Yo no pienso que mi hija se enfermó porque Dios le dio cáncer. Estamos en un mundo donde hay enfermedades y hay tormentas y hay terremotos y cuando llueve se mojan los santos y los sinvergüenzas. Es decir, tenemos que sufrir en este mundo. Todos sufrimos. Nadie se escapa del sufrimiento. La diferencia para cristianos no es que tenemos una protección de que nunca sufrimos, es de que Dios está con nosotros y aún usando el dolor para transformarnos a la imagen de Jesús. Entonces, pues animar a la hermana que Dios le ama, que nunca ha dejado de amarla. Dios es soberano, eso no hay que discutirlo. Y Dios sabe. Mi hija me decía, papá, yo sé que quizás Dios me va a sanar en la muerte, o quizás Dios me va a sanar para que me pueda casar y seré misionera con Felipe. Es otro Felipe, no este, el novio de mi hija. pero si Dios me sana o no me sana, yo no quiero que hablemos de la muerte, yo no quiero que hablemos de un posible culto fúnebre, yo quiero que hablemos de sanidad, que Dios me extienda la vida. Si Dios no lo hace, yo me arreglo con Dios en el cielo. Cuando llegue, yo le voy a explicar lo que siento, pero Él me explicará la muerte, Él me explicará todo lo que debo saber. Hablemos aquí y oremos con fe pidiendo. Recuerden que Jesús dijo, debemos ser como la viuda que con el juez injusto clamó y molestó y irritó hasta irritar al juez injusto. Así quiere Cristo que ya oremos. Así que si está enfermo, ora. No tengas temor. Mi hija me dijo un día, papá, ese pastor que vino a orar conmigo en el hospital, no lo invites otra vez. Y yo dije, ¿pero por qué? Bueno, es que ese pastor, bueno, papá, dime, ¿es Dios soberano, sí o no? Dije, sí, Amy, Dios es soberano. Así que Dios va a hacer lo que Él quiere hacer. ¿Así es? Sí, Amy. Al fin y al cabo, Dios permitirá lo que Él quiere. Entonces no hay que rogar que Él sea Dios. Y ese pastor 9 veces, papá, 9 veces oró. Oh Dios, hágase tu voluntad. Oh Dios, hágase tu voluntad. Oh Dios, hágase tu voluntad. Papá, Dios va a hacer su voluntad. No hay que rogarle. Entonces yo creo que si uno quiere ponerle con una postdata la carta de la oración, al final de rogar, como la viuda con el juez injusto, al final ponemos una línea. Siempre hágase tu voluntad, no la mía. Amén. Pero vamos a rogar. Entonces yo pienso que tenemos que tener un espíritu pues de mucha sensibilidad a los que sufren por las palabras penosas que en las iglesias la gente sin querer a veces están diciendo, creando más dolor. Muy bien, vamos a ver más preguntas por aquí, doctor Porter. Tenemos, bueno, nuestra hermana Ana María Crocker dice, en este tiempo cuando personas están muriendo por el COVID-19 y no se pueden velar ni acompañar a los deudos, ¿cuál es la mejor manera de acompañarles en su dolor?
Sí, obviamente, por el virus no podemos llegar a sus casas y abrazarlos, pero sí podemos llamarles por teléfono, quizás por este medio de tecnología, que ellos vean nuestro rostro, que vean nuestras lágrimas y compartamos con ellos este proceso tan difícil, tan penoso. Sí es difícil, es doble golpe, que mi ser querido está en el hospital, no puede respirar, está asustado, tiene ventilador y yo no puedo estar con él o con ella. Y luego una llamada telefónica y se despide y se muere. A veces es súper difícil. Habrá mucho, mucho trabajo de muchos meses y años de recuperarse de esta pérdida, porque es doble, es muy difícil. Eh, Así que haga todo lo posible, sea creativo, buscando formas de expresarle su amor, más que nada. Ok, Felipe. vamos a tener por aquí más preguntas y dice Carlos Castillejo, dice comentario y pregunta teológica. En los evangelios no encontramos ninguna historia donde Jesús no haya podido sanar a un enfermo. Cuando Jesús oraba por un enfermo, este sanaba. Al mismo tiempo, Jesús nos dice que en este mundo pasaremos aflicciones, pero que confiemos en Él porque Él ya ha vencido al mundo. ¿Cómo un pastor puede encontrar un sano balance entre estos dos puntos? Si alguien me dice, por favor, Jerry, ora por mí, tengo cáncer, yo voy a orar una oración de fe y voy a rogarle a Dios y voy a, por los méritos de sangre de Jesús, que sea sana en el nombre de Jesús. Eh, y, y, y no voy a, no voy a tratar de explicarle a esa persona por qué está enfermo, solamente voy a orar la oración que ellos piden. Ahora, si alguien me dice, Porter, tengo 100 años, estoy cansado, murió mi esposa, estoy muy cansado, ore que Dios me lleve al cielo. Pues yo no voy a orar que se sane, voy a orar que Dios le... Es decir, de acuerdo a la petición de la persona, voy a orar. Eh, yo creo que también tenemos que tener mucho cuidado porque la predicación de algunos cristianos muy sinceros es de que si realmente tienes fe, siempre te vas a sanar. Y si tienes fe, realmente de una fe sincera, siempre tendrás mucho dinero, tendrás riqueza. Y si te falta salud o te falta riqueza, es por falta de fe o por un pecado secreto. Porque si Dios es Dios, Él quiere bendecirnos y no hay bendición, es por tu pecado o por tu falta de fe. Mi tía me llamó cuando descubrimos que mi hija tenía cáncer. Mi hija tiene 17 años en la muñeca izquierda. Y mi tía me dice por teléfono, no dejes que le amputen el brazo. Si le amputan el brazo es falta de fe tuya. Dios va a sanar a tu hija y si tú dejas que los doctores le corten el brazo, tú eres culpable de falta de fe. Entonces, interesantemente que esa misma mañana, antes de que me llamó mi tía, en mis lecturas normales bíblicas, leí un pasaje que dice, si tu mano te ocasiona ir al infierno, corta la mano, mejor es llegar al cielo con una mano. Ahora, hermanos, ese pasaje no tiene nada que ver con mi hija, ni con el cáncer, ni la muñeca izquierda, pero ese día Dios me dio ese pasaje para tranquilizar mi corazón y no confundirme, de que a pesar de lo que decía mi tía, era sano. Si tienes cáncer en tu dedo, pues corten el dedo. Si tienes cáncer en el seno, pues cortan todo lo que es el área con cáncer y un poco de material buena. Y en este caso no había forma de rescatar la mano. Dios le extendió 4 años la vida a mi hija. Vivió un gran testimonio mi hija. Se enamoró, casi se casó. Teníamos la boda, ya invitaciones dispersas, pero Dios decidió pues sanar a mi hija en la muerte. Y yo creo que como pastores, oremos con fe, pidamos con fe y sinceramente sigamos pidiendo para que Dios os sane. Y cuando Dios nos sana, pues seamos muy amorosos y tiernos para ayudar a la persona a procesar ese sueño perdido, el sueño que no lograron.
Muy bien, gracias, doctor Porter. Creo que vamos a ver si todavía por aquí tenemos algo más. Ok. Dice alguien por aquí, ¿por qué será que tenemos sueños seguidos donde nuestros seres queridos nos hablan? Sí, ahora, yo tuve muchos sueños y aún de vez en cuando tengo un sueño y de repente me doy cuenta que en el sueño mi hija es parte del sueño y es algo agradable realmente. Y a veces niñas pequeñas, por algún motivo, me abrazaban sin motivo y yo sentía que Amy me mandaba un abrazo. Yo no puedo explicarles si es que nuestros seres queridos pueden ver como testigos lo que está pasando. Hay quienes dicen que sí, otros dicen que no. Pues hay textos bíblicos que aparentemente defienden las dos posturas y Dios sabrá realmente lo que está pasando con los que están o durmiendo o en el cielo o con el Señor. Para ellos ya están en la presencia de Dios. Yo no pretendo entender eso. Eh, pero yo creo que esos sueños son nuestro corazón añorando otra vez estar con esos seres queridos. Y Dios en ocasiones sí nos habla a través de los sueños. Y si Dios quiere mandarnos un mensaje, sea cual sea, seamos sensibles. Siempre será un mensaje cristocéntrico, siempre por el filtro de Jesús, ninguna cosa que no sea cristiana. Eh, pero podemos, pues en un sentido, dar gracias a Dios. Alguien dijo, hermano Porter, estoy orando para que ya no tengas dolor, que tu dolor pase. Y yo dije, pues gracias, pero no ores así. Mi hija murió hace 2 años. Yo ya no la tengo en mis brazos. Lo único que tengo realmente de mi hija es el dolor que siento cuando pienso en ella y su muerte y la ausencia. El dolor es todavía algo que tengo. Y no me quites lo que me queda de mi hija, ese añorar otra vez estar con ella. Muy bien, vamos a ver por lo menos unas dos preguntitas más, porque por aquí tenemos a alguien que nos escribe desde Guadalajara, México, Gutiérrez. Dice, ¿cómo aconsejar a la persona quien perdió su hijo y su matrimonio y actualmente parece ser estar alejado de Dios y sigue cerrado por ya 2 años, ya que no se encuentra respuesta por tanta pérdida? Sí, la persona amargada que no es cristiana, no profesa fe, pues hay que amarla, hay que asegurarla de que sentimos mucho dolor, hay que expresar amor sincero por ellos, entablar una mejor relación humana, pasar más tiempo con ellos, convivir con ellos más, porque el amor nuestro puede ayudar también a sanar a esa persona. Eh, y cuando una persona en la iglesia cristiana se amarga, pues no lo juzguemos, vamos a amarlo. Dios es el único justo juez. El juez justo ese es Dios. Así que no me toca a mí juzgar a la persona, me toca amar a la persona, caminar con ellos, recibir y abrazarlos y de una forma, pues a ir orando para que sean sanados. Sería la única recomendación. Bueno, vamos a tomar una última pregunta por acá, tal vez don Porter. Dice, Romanos 12 dice que su voluntad es agradable y perfecta. ¿Cómo entender esa voluntad en el duelo? Sí, Dios es Dios y su soberanía, como dije ya, Él no la rinde. Algunos oran a Dios que un equipo de fútbol gane y otro tanto de gente ora que el otro equipo de fútbol gane. Entonces, Dios no se mete en juegos de fútbol. Yo creo que, y cuando estamos viviendo esa vida y perdemos un ser querido, eh, la voluntad de Dios es agradable y perfecta cuando lo vemos desde la eternidad. Hoy no, pero desde la eternidad, en el cielo mi hija no está regañando a Dios. Una vez mi esposa sintió que Dios le dijo por su espíritu, ya deja de reclamarme, tu hija está mejor, ella está feliz, deja de reclamarme. Y mi esposa le contestó, ella es muy mística, mi esposa le dijo al Espíritu Santo, es que tú nunca fuiste madre, tú nunca perdiste una hija. Jesús, tú no entiendes lo que estoy viviendo. Entonces, ¿cuándo Jesús experimentaste lo que siento?
Y fíjense la respuesta que Dios le dio a mi esposa, a la mística Tony, cuando murió mi primo Juan el Bautista. Y entonces hicimos un estudio. Cuando Jesús dijo, no hubo profeta mayor que mi primo. Y cuando el primo cae en la cárcel y manda a personas a preguntarle a Jesús, ¿eres o no el Mesías? ¿Estoy en la cárcel? Y Jesús le manda respuesta, evidencias de que sí soy el Mesías. A los pobres es predicado el mensaje. Y luego una niña seductiva con su baile y la cabeza de Juan el Bautista en un plato. ¿Qué emoción sentía Jesús cuando la voluntad de Dios era permitir que Herodes hiciera esa barbaridad? Entonces no es agradable, no es fácil. Jesús lloró cuando fue a la tumba de Lázaro y también sintió mucha pena, indecible pena, cuando su primo, que él respetaba tanto, que él quería ser bautizado por él, murió de esa forma tan horrible. Dios sabe tu tormenta, Él la conoce. Pensamos que si me ama, ¿por qué lo permite? Pero hay cosas que Dios en su voluntad permite, pero nunca nos abandona y siempre, siempre, siempre habrá la gracia necesaria. Gracias, doctor Porter. Yo creo que este ha sido un tiempo de mucha bendición y pues tenemos muchos comentarios. Sé que después ahí con calma usted podrá entrar al Facebook Live. Y esto debo decir también nuevamente a todos los que han estado conectados, pues queda grabado este webinar ahí en el Facebook Live del Seminario Nazareno. Así que entran a la página y ahí podrán otra vez accesar a todo este tremendo mensaje que hemos recibido en este día y que de alguna forma, como hemos estado hablando, a raíz de todo esto que se está viviendo a nivel global, hay mucha gente perdiendo, ¿verdad?, sus seres queridos a raíz del COVID-19 y pues por supuesto que otros en otros momentos hemos perdido también seres queridos en diferentes instancias, pero qué bueno es saber que siempre hay esperanza, siempre va a haber una palabra de esperanza de parte de nuestro Dios para nosotros y pues por supuesto entender nosotros esa otra parte, porque este es otro tema que yo rescato mucho de esto, de las dos frases que usted mencionó a la introducción, porque es un tema que lo comparte desde su corazón, pero también Dios nos rinde su soberanía. Y por supuesto que a veces nos llegan muchas preguntas muy complicadas, ¿verdad? Yo fuera de transmisión compartía con el doctor Porter sobre la experiencia que tuve, ¿verdad? Con la pérdida de mi primera esposa. Y recuerdo que por parte de mi hija, la pregunta muy difícil diciéndome, papi, ¿por qué tantos años le hemos servido al Señor y nos quitó a mi madre? ¿Verdad? O sea, son preguntas bien conflictivas. Uno dice, y pues siempre mi única respuesta, que yo sé que no la satisfacía, y hasta hoy yo creo que hay todavía muchas preguntas, pero yo siempre mi respuesta era Dios es soberano. Y por supuesto que a veces hay algunas cosas que no vamos del todo a entender, pero no se trata de entender, sino de confiar. Y por supuesto que a veces, pues sí, vamos aún, decía un escritor por ahí, le vamos a enseñar los puños a Dios, ¿verdad? Reclamando como Jeremías en Lamentaciones, expresando todo su dolor, pero qué bueno es saber que en el Señor hay siempre ese consuelo y esa paz más profunda que no podemos encontrar en ningún otro lado. Así que, doctor Porter, ha sido una bendición que haya estado con nosotros, como ya lo dije, que haya tomado de su tiempo para compartir y les animamos a todos los amigos y hermanos que han estado conectados a seguir pues siempre en contacto con nosotros. El próximo miércoles igual tendremos también otra tremenda exposición por parte del reverendo Elías Betanzo que va a estar con nosotros, así que les estamos invitando desde ya para que estén pendientes. Ahí vamos a estar enviando siempre la publicidad y todo el anuncio para que estén conectados y estén pendientes. Pero este ha sido un tiempo muy maravilloso. Yo sé que mucha gente ha estado ya testificando a través del Facebook Live, más de 300 personas conectadas. Esto es tremendo. Y pues sabemos que esto de alguna forma ha llegado a muchos corazones en esta época tan difícil. Así que estamos pues ya despidiéndonos y no sé, doctor Porter, si tiene una palabra, un saludo final para que pues podamos ya despedirnos de esta. Solo agradecerte, Felipe, por el privilegio de compartir y que Dios pues tenga misericordia de nosotros, nos dé su gracia.
que será suficiente. Mucho gusto. Hasta luego. Gracias, doctor Porter. Saludos a todos y muchas bendiciones. Que Dios los bendiga.